Amén. Gloria al Señor. Bendiciones en esta hermosa mañana del Señor. Damos gracias al eterno Dios por permitirnos llegar a su casa para adorar, para glorificar el nombre del Señor y asimismo también para cumplir con la comisión que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó a ser discípulos, enseñándole lo que Él estableció en su palabra, en la escritura. Amén. Así que en esta hermosa mañana del Señor vamos a hacer una oración, vamos a comenzar con la primera parte de nuestro servicio, que es el discipulado, donde vamos a estar hablando bajo este tema, el escudero de Dios. Hemos comenzado una serie de enseñanzas y vamos así a continuar con la misma escritura, con la misma palabra que Dios nos ha dado para que nosotros la podamos exponer. Vamos a orar, vamos a comenzar. Amén. Le damos la bienvenida a todos los hijos de la casa. Vamos así a hacer una oración para rápidamente comenzar con la palabra que Dios tiene para con nosotros en esta mañana. Oramos al Señor. Buen Dios y Padre celestial, gracias te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En esta mañana, Señor, nos dirigimos a ti, subimos al trono de gracia confiadamente, sabiendo que tú nos escuchas a través de tu Hijo Jesucristo. Venimos confiadamente para pedirte en esta mañana, Señor, que seas tú capacitando, que seas tú, Señor, derramando de tu gracia, derramando de tu espíritu sobre nuestras vidas para poder ejercer, Dios mío, el llamado, la posición de ser un maestro y enseñar al cuerpo de Cristo. Señor, te pedimos la unción, la cual dice tu palabra que nos enseñará todas las cosas, que nos da revelación, que nos da iluminación para nosotros ver lo que está escrito y escondido como revelación para con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te pido también, Señor, que todo espíritu que esté en los aires, Señor, en estos momentos, su obra queda inoperante, Señor, su poder queda atado y en el nombre de Jesús atamos su poder para la gloria de tu nombre. Te pedimos también que prepares el ambiente para nuestro gran servicio de adoración y que tú puedas traer a cada uno de los hijos de esta casa. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Rápido vamos a comenzar con la clase que hemos establecido en esta hermosa mañana. Como dije antes, estamos hablando de lo que es el tema del escudero de Dios y como dije antes y lo usamos como forma de introducción, aunque esta palabra escudero no aparece en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento, hemos entendido que en el Antiguo Testamento surge la palabra paje de almas, que significa escudero. Era un oficio que tenía un hombre posicionado para cuidar al rey o a su comandante. Y en este sentido usamos esta enseñanza y hemos considerado para revelar lo que es la esencia de esta palabra y este tema, la palabra que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 4 versículo 17, lo usamos como base y comenzamos con la enseñanza que Dios tiene para con nosotros en este día. Escuchen bien, Primera de Corintios 4, 17. Esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo,
de la manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. Que Dios bendiga la palabra que Dios ha traído para nosotros en este día. Amén. Y así vamos a usar esta palabra, ¿verdad?, como base de lo que vamos a estar enseñando. Vamos a repetir nuevamente. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Amén. Que Dios bendiga la palabra en este día. Vamos rápidamente a comenzar, ¿verdad? Estuvimos hablando, bien interesante este tema, estuvimos hablando de lo que es el significado de lo que es un escudero. El significado de un escudero es uno que está posicionado, amén, y tiene la asignación, tiene la responsabilidad o tiene el deber de levantar a otro. Ese es el significado que sobresale, y nosotros pues usamos también como base para dar a entender a través de la luz de la palabra lo que es el significado de ser un escudero, uno que levanta a otro, uno que protege, uno que cuida. Amén. Usamos la enseñanza del Cirineo. El Cirineo fue un hombre posicionado, fue sacado de la multitud para que así pudiera levantar a Cristo cuando Cristo estaba haciendo su asignación acá en la tierra de hacer el sacrificio salvífico para salvar al ser humano. Lo usamos como base para dar la definición de lo que es un escudero, uno que levanta a otro, uno que protege, uno que cuida. Y asimismo también, no tan solamente estuvimos hablando de lo que es el significado, estuvimos hablando de lo que era el deber que tiene que ver con el significado. El deber de un escudero era estar al lado de su líder para asistirlo, para ponerlo en alto y protegerlo. Escuchen bien, y protegerlo de cualquier enemigo que se le pudiera presentar para atacar, para herir y para destruir. Interesante. Ese era el deber de un escudero. Número 1, estuvimos buscando el significado. Número 2, el deber. El deber es estar al lado de un líder para asistirlo. Número 2, ponerlo en alto. Y número 3, protegerlo de cualquier enemigo que le pudiera atacar para herir o para destruir. Quiere decir que hemos definido el significado, los deberes que tenía un escudero, y ahora vamos a entrar rápidamente en lo que son las características de un escudero. Las características de un escudero. Y antes de comenzar con el significado de lo que es la palabra carácter, que viene de características, quiero poner en mente, para que usted pueda identificar rápidamente esta enseñanza, que hay dos cosas que son diferentes. Está lo que son las características de un ser humano y lo que es el llamado, los talentos y los dones y las destrezas que puede tener un creyente o un ser humano.
yo creo que aquí es que está el problema. Aquí está el problema grande, que hay hombres que han sido posicionados, que han sido llamados, que han sido escogidos, que han sido equipados por Dios con talentos, con destrezas y con habilidades. Escuchen bien esto, que esto es interesante. Y el problema ha sido que verdaderamente nosotros hemos entendido, número uno, que son llamados por Dios. Hay hombres que tienen llamado conforme a los 5 ministerios dentro de la iglesia. Hombres y mujeres que han sido posicionados, llamados, escogidos por Dios, pero lamentablemente, escuchen bien, no tienen carácter. Escuchen bien esto, interesante. Y aquí es que está el problema grande, y aquí está lo que hoy podemos identificar como la raíz del problema. Cuando nosotros hablamos de psicología, los psicólogos tienden a buscar la raíz del problema. Y ciertamente hemos entendido, usando como base de esta enseñanza, de lo que es el significado de un escudero, que es una persona que ha sido posicionada por Dios, escogida para ayudar a otro, para levantar a otro. Sin embargo, también hemos identificado el problema grande. Ciertamente hemos reconocido que han sido llamados por Dios, han sido escogidos por Dios. Dios los ha equipado, los ha capacitado y tienen dones, talentos y habilidades, pero sin embargo no tienen carácter. Yo me acuerdo de una mujer pentecostal, pastora, senda antigua, predicaba una palabra fuerte, tenía un llamado poderoso, sabía exponer un mensaje. Yo me sentaba a escucharla porque verdaderamente enseñaba como quien tenía autoridad, tenía un llamado poderoso. Pero sin embargo, cuando la conocí personalmente, estaba falta de carácter. No vivía lo que predicaba. Era irresponsable. No tenía palabra. Decía voy a llegar y no llegaba. Era una persona de doble ánimo. Pero sin embargo, tenía llamado. Wow. Tenía una posición en el cuerpo de Cristo. Yo conocí un hombre que era un adorador. Wow. Tenía llamado, tenía dones, tenía talento. Este hombre tocaba piano, cantaba, tocaba batería, tocaba guitarra, escribía, conocía lo que era la tecnología. Bueno, un paquete, wow, enorme en la vida de este hombre. Pero el grave problema que tenía era que no tenía carácter. Era mentiroso, era de doble ánimo, era irresponsable, no tenía palabra, no vivía la escritura, no vivía la palabra. Y así hay mucha gente dentro de la iglesia. Tienen llamado, fueron escogidos, fueron separados, tienen dones, tienen talento, tienen llamado, pero no hay carácter. Y el carácter es importante. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene carácter opaca la esencia de Dios en la vida de ese hombre.
La Biblia dice que nosotros somos vasos de barro donde la excelencia de Dios habita. La excelencia de Dios es Dios en nosotros. Y ese es el grave problema que hay en la iglesia. Muchos llamados, muchos dones, muchas capacidades, muchos talentos, pero no hay carácter. Una vez conocí tremendo mecánico, excelente mecánico. Creo que no he visto uno como él en su materia, hablando secularmente, pero era un irresponsable, era un ladrón. Aleluya. Y esto opaca lo que es de Dios dentro del hombre. Entonces nosotros debemos entender a través de esta escritura que Dios nos está haciendo un llamado, que Dios nos ha posicionado en el cuerpo de Cristo para ser guarda de nuestro hermano, para ser guarda de Dios, para ser guarda de nuestra familia. Pero debemos entender que le debemos permitir a la palabra y al Espíritu Santo que crea, que forme en nosotros el carácter de Cristo. Pablo dijo y se atrevió a decir con firmeza a la iglesia de Corintios. Dijo: sed imitadores de mí, como yo así de Cristo. Entonces es importante que nosotros entendamos eso, porque el Espíritu Santo es la persona a carga o encargada de plasmar, de marcar, aleluya, gloria al Señor, de hacer el trabajo y el oficio de una grabadora, de que todo lo que sale del Padre sea grabado y sea transmitido en tu alma, y que tú como creyente y ser humano le permitas al Espíritu Santo formar en tu vida lo que es la imagen de Cristo. Y es penoso que haya gente llamada servidores dentro de la iglesia. Escuche esto: servidores dentro de la iglesia que hacen una labor, que tienen un ministerio, que tienen dones, talentos, pero están faltos de carácter. Tan faltos de carácter. Son mentirosos, manipuladores. No tienen compromiso. Son irresponsables. Entonces nosotros debemos entender esto, porque esto es lo que está opacando. Porque cuando la gente nos mira, se supone que vean a Cristo en nosotros. Por eso Cristo dijo: sigan mis pisadas. Yo voy a dejar una pisada y ustedes tienen que seguir esa pisada. Yo no sé qué evangelio están enseñando en este tiempo, de que todo es permitido, de que todo se puede hacer. A lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. ¿Por qué? Porque no han permitido que el Espíritu de Dios haga su trabajo y cumpla su ministerio en la vida de nosotros. Y es plasmar el carácter de Cristo en nuestras vidas, y que cuando la gente nos vea, vea a Cristo. Y el ver a Cristo tiene que, aleluya, simbolizar lo que Cristo dijo: por las obras la van a conocer. No es por hablar bonito, no es por cantar bonito, no es por sonar bonito,
no es por pararse aquí a exponer un mensaje bonito. Es como tú vivas para Cristo. Es un estilo de vida que tú te parezcas a Cristo. Que tú permitas que el Espíritu de Dios plasme, forme en tu vida lo que es el carácter de Cristo. Ahora bien, entendiendo esto, vamos a buscar el significado de la palabra carácter. Y es interesante. Wow. Y me viví esta palabra y me viví esta enseñanza. Porque es una enseñanza poderosa que se debe estar enseñando en todas las iglesias. Yo reprendo a aquellos que están en contra de este tema, que le han quitado la esencia a este tema, porque es sumamente importante. Nosotros le debemos permitir al Espíritu Santo que haga una obra en nosotros, que nos posicione para nosotros levantar a otro, proteger a otro y cuidar a otro. Escuchen bien la palabra carácter. La palabra carácter viene del griego carácter. Y el significado es el que graba. Una persona que graba, y tenemos que simbolizar la vida de un niño, porque los psicólogos y los estudiosos del ser humano han identificado que el niño es como una esponja que lo atrae todo, que lo graba todo. Escuche esto. Escuche esto. La palabra carácter significa el que graba. Número 2. Escuche esto. También viene de una palabra latina. Del latín, carácter. Grabar o marcar con una estaca. Ahí yo tengo que simbolizar los perros. Los perros, cuando ellos viven dentro de una casa, de un lugar, ellos marcan su territorio. Entonces mire esto, el significado de la palabra carácter: grabar, el que graba todo. Número 2, el que permite que se le haga una marca en su cuerpo. Pablo dijo: llevo la marca del evangelio. Aunque lo estaba diciendo en un sentido, lo podemos usar y lo podemos sacar, que él llevaba en su cuerpo las marcas del evangelio, porque le permitió al Espíritu Santo que marcara la palabra poderosa, la mejor profecía, la que nos da el carácter y la que nos hace ser igual a Cristo en la vida de nosotros. Entonces es importante que entendamos el significado de características o carácter. ¿Por qué? Porque el escudero tiene 3 características importantes. Y son las que vamos a estar tocando en este día. Escuchen bien. Número 1. La primera característica que podemos ver en esta escritura que hemos escogido. Pablo le dice a la iglesia de Corintios: voy a enviar un hombre que me represente a mí, y él va a dar testimonio de lo que yo enseño y cómo vivo. Mire esto. Mire la asignación. Mire cómo fue posicionado Timoteo en este tema de escudero.
fue posicionado, número uno, para representar a Pablo. Dice, voy a enviar. La palabra enviar sobresale. Nosotros hemos sido enviados aquí a la tierra como extranjeros, peregrinos, a ser representantes ¿de quién? De Cristo. Ahora mi pregunta es, ¿usted lo está representando bien? ¿Usted lo está representando bien? ¿Usted está representando el que lo envió? Porque Pablo dice, yo voy a enviar a mi hijo amado y fiel, el que me representará y el que dirá cómo yo vivo. Entonces es interesante que nosotros entendamos esto. Amén. Y buscando la revelación a este versículo, hemos escogido y hemos visto 3 puntos interesantes que los podemos aplicar como 3 características que debe tener un escudero. Número 1, usted tiene que entender que ha sido enviado por Dios. Usted sabe una cosa, que como Dios envía a representantes a hacer asignaciones, también Satanás envía espíritus con asignaciones a nuestros hogares, y en ocasiones nosotros le permitimos a esos espíritus que entren. ¿Para qué? Para destruir el carácter y la formación del Espíritu Santo a través de la obra santificadora del Espíritu en nuestras vidas. Porque los espíritus conocen nuestras debilidades. Porque muchos de los espíritus vivieron en el tiempo antiguo en nuestras vidas y conocen la pata que nosotros cogíamos. Conocen nuestras debilidades. Como Dios nos envía, así Satanás envía espíritus. ¿Para qué? Para opacar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Oye, pero aquí faltan líderes. Yo necesito que los líderes estén aquí. Voy a seguir promocionando y voy a empezar a sentar líderes. Usted verá. Y no se alarme si alguno se va. Porque vamos a empezar a apretar un poco las tuercas. Si hay líderes que no están asumiendo la responsabilidad, vamos a apretar poco a poco las tuercas. ¿Se van o se quedan? Amén. Escuche bien esto. Número 1, en esta escritura podemos ver que somos representantes, fuimos enviados, fuimos posicionados al lado de otro para que nosotros lo representemos, lo pongamos en alto y lo protejamos. Entonces, aquí resalta en la escritura que nosotros escogimos que Pablo no envió a cualquier persona a representarlo. Pablo posiblemente tenía mucha gente alrededor, pero no envió a cualquier persona. Yo me acuerdo que mi pastor en ocasiones tenía asignaciones, tenía cosas que tenía que hacer en el ministerio, y de todos los que habían, escogía uno para que lo representara. Y eso era un privilegio. Y no tan solamente era un privilegio, era una forma de capacitación, porque esa persona estaba haciendo lo que su maestro hacía. Entonces tenemos que entender, número 1, escuchen bien, enviado. No se escoja a cualquier persona. Usted tiene que entender que de millares y millares de personas, Dios lo escogió a usted. Dios lo señaló a usted
Porque hay gente en el mundo que quisiera estar en la iglesia y no tienen el privilegio y no tienen la fuerza y no pueden llegar a la iglesia porque hay cadenas invisibles que los están atando y no pueden llegar al lugar que Dios los ha traído y los ha enviado. Es que hay veces que se nos pasa la revelación y lo vemos como casual, lo vemos como algo que no tiene importancia, no tiene valor. El que usted esté en la casa de Dios, usted sabe cuánta gente yo he conocido en 30 años de ministerio que me han dicho: yo quisiera servirle a Dios, pero no puedo. Yo quisiera estar en un servicio adorando a mi Rey, pero no puedo. Estoy atado con cadenas invisibles. Los espíritus me tienen, aleluya, oprimido, me tienen atado y no puedo ser libre. Y sin embargo, usted ha sido libre. Usted ha sido traído. La Biblia dice que nadie viene a los pies de Cristo. Quiere decir que el Espíritu Santo hizo una obra donde usted estaba, lo libertó y lo trajo aquí. Para que usted tuviera un encuentro con Cristo. Para que Cristo lo marcara. Para que Dios estableciera una marca en la vida tuya. Gloria al Señor, que plasmara como un sello de carta, gloria al Señor, la palabra de Él en tu vida. Cuando nosotros recibimos una carta que es enviada de un lugar a otro, no se le estampa un sello para que llegue de un lugar a otro. Así Dios quiere hacer con nosotros. Eso fue lo mismo que dijo Salomón cuando expresó y dijo: Señor, márcame como una marca en mi brazo, márcame en mi corazón. Y es lo mismo, cuando hablamos de marca, hablamos de formación. Número 1, somos enviados. La primera característica, resalta, escuche bien esto interesante. Pablo dice: envío a Timoteo, lo llama por nombre. Quiere decir que cuando lo llama por nombre, él tenía seguro el conocer quién era su hijo. Lo conocía por nombre, como Dios nos llama por nombre. Al profeta lo llamó Jeremías. Amén. Dios nos conoce por nombre. Y Dios sabe que nosotros somos hijos. Y ahí resalta, número 1, el nombre de Timoteo. Pero cuando dice: envío a Timoteo, que es mi hijo, resalta, número 1, la primera característica, el ser hijo. Cuando hablamos de hijo, hijo determina una posición dentro de un hogar y dentro de una familia. Quiere decir que cuando hablamos de hijo, tiene que ver con posición dentro de un hogar, dentro de una familia o dentro del cuerpo de Cristo, que es la familia del Señor, que es la iglesia. Número 1, usted tiene que entender que usted es hijo de Dios, que usted es heredero, que Dios lo posicionó en un lugar, en una familia. Y por cuanto Dios es responsable, le dio unos padres. ¿O no es así? En lo natural. O usted, cuando estaba en el vientre, fue puesto en el vientre, escogió a su padre. No, Dios escogió a su padre
y los posicionó para que fueran administradores de lo que le pertenece a él. Porque la Biblia dice que todos los hijos son herencia de Jehová. Nosotros como padres somos administradores, tenemos una asignación, pero Dios, siendo responsable, nos ubica en un lugar, ¿verdad? En nuestra casa, nos provee para que nosotros seamos padres responsables. Y cuando nazca el niño se le pueda dar todo lo que necesita. Número uno, usted tiene que entender que es hijo y que Dios predestinó una casa y una familia. Y aquí hay un problema grande. Dios es el que trae, el que planta, pero la gente se va del lugar que Dios escogió. En lo natural no es así, a menos que haya algo que afecte, que se convierta en una disfunción y esa mamá no pudo ejercer su trabajo, su deber como madre y dio a su hijo en adopción. ¿Por qué? Porque conocía sus limitaciones o su problema, porque ciertamente tenemos que ser realistas. Nosotros conocemos un caso muy cerca de nosotros de una mujer que tenía una condición, era adicta a droga, estaba confinada, estaba en una prisión y Dios la usó a ella para que naciera un niño. Y ella, entendiendo que no estaba capaz de poder hacer esa asignación, se la entregó a otro. Pero eso es en el sentido natural, pero lo normal, lo correcto, es que Dios lo escogió a usted, a mí, a mi esposa, como padres, y nos dio la responsabilidad de cuidar lo que es de Él. Un hijo. Y nosotros hemos asumido la responsabilidad de ser padre. Pero en lo natural esto es así. También en lo espiritual. Dios no es loco. Si Dios te plantó en una casa, en una iglesia, es para que tú te quedes ahí. Oh, pero venga acá. Si nosotros decimos que no hay matrimonio perfecto, no hay una familia perfecta, pero lo normal es que tu hijo sea cuidado, protegido, tenga el crecimiento normal y a la edad correcta salga por la puerta de su casa y haga su propia familia. ¿Cierto o falso? Eso es lo normal. Llegó una edad, mire, yo doy gracias a Dios, mis hijas no son perfectas, pero las dos grandes salieron casadas. Y yo las casé. Yo tuve el privilegio de casar a mis dos hijas. Y salieron casaditas. Amén. Todavía tengo la de 17 años y estoy ahí peleando para que salga en el orden, porque ese orden no estaba en casa. Pero Dios me ordenó y me enseñó lo que es el orden. Amén. Entonces, número uno, el primer punto, hijo, determina una posición dentro de un hogar, dentro de una familia. Un hogar determina un lugar, una casa, la iglesia, el lugar predestinado por Dios, un lugar seguro y un lugar firme. Vamos a Juan 8:32, hablando de lo que es un hijo. Cuando un hijo, escuche bien, es formado, escuche bien, porque se le ha marcado en su alma unos modales, unos principios. ¿Usted sabe quién hace eso? Los padres usados por Dios.
Se supone que ese sea el orden. Esa asignación le toca a los padres formar a través de la instrucción, a través de la palabra, a través del conocimiento, quién es Dios en la vida de esos niños. Entonces entra el orden divino de Dios, el gobierno de Dios. Dios, la familia y la iglesia. ¿Quiénes son los que tienen la responsabilidad de formar la palabra, el carácter de Cristo en tu vida? Los pastores, los maestros. Entonces ahí buscamos la definición de lo que es característica. Que yo dije que era la definición de característica. El que graba es la persona que está siendo formada, que representa a un niño, una esponja, que absorbe todo, que imita todo. Usted no ha visto que los niños, mire, yo veo a Andrés, el nieto de Julia, y yo digo, este es un clon de su papá, lo imiten todo. Mire, su papá se bufea a todo el mundo, ese nene se bufea a la gente desde chiquito. Le hace bullying a cualquiera. ¿Dónde está Andrés? Andrés está por ahí. Pero mire, yo veo a Andrés, yo veo a su papá. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros como padres tenemos el encargo de formar lo que viene y lo que sale de la presencia de Dios a la vida de nuestros hijos. Esa es nuestra responsabilidad. Pero el ser hijo representa una posición, que usted ha sido posicionado en un lugar, en una casa, en una iglesia. Manténgase en esa iglesia hasta que Dios diga. Escuchen bien, cuando hablamos de hijo, no tan solamente representa una posición, representa el lugar que Dios ha predestinado, un lugar de seguridad, pero un lugar de firmeza. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los hijos permanecen. A ver si me puede ayudar. Juan capítulo 8, versículo 32. Mire cómo dice la palabra y la escritura. Amén. ¿No está? Seguimos. Juan 8, 32. Amén. Vamos allá. Vamos a ver lo que dice la escritura. Busca Juan, capítulo número 8, versículo número 32. Amén. Déjame ver cuál es. Número de Juan. Juan 8, 31. Mire cómo dice Juan 8:31. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32. Y conocéis la verdad, y la verdad os hará libre. Dios, se me fue el versículo. Y respondiéndole, simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? Prosiga, siga. Jesús respondió: de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado.
y el siervo no queda en casa para siempre. El hijo queda para siempre. Entonces es la misma analogía que usa Pablo, hablando del hijo de la promesa, que era Isaac, y hablando de Ismael, que era hijo de la esclava. El que era heredero era Isaac. El que es heredero lo tiene todo del Padre y no tiene necesidad de buscar nada afuera. Yo no sé por qué la gente está buscando alimento fuera cuando hay alimento en la casa, cuando hay palabra de Dios en la casa. Yo no sé por qué la gente sale a buscar fuera cuando adentro hay presencia. ¿Por qué la gente tiene que salir a otra iglesia a crecer si aquí pueden crecer? Si lo normal es que Dios te plantó, predestinó una casa, predestinó unos padres para que te formaran y que te quedaras en ese lugar hasta el tiempo determinado. Pero por cuanto no son hijos, son esclavos. Y dice que el esclavo no permanece para siempre. Cuando hablamos del esclavo, es que es esclavo del pecado, de los deseos desordenados. Y los deseos desordenados dentro de su vida lo hacen ser esclavo y lo hacen ser inestable. Un esclavo simboliza inestabilidad. Porque la ley decía que los esclavos se compraban, quedaban en el lugar donde pertenecía su dueño por 7 años. Pero luego se le daba la libertad y tenía que hacer todo lo que su señor decía. Entonces, nosotros llevando esto a la esencia de la palabra, cuando usted es esclavo de sus emociones, cuando usted es esclavo de sus debilidades, cuando usted es esclavo de los deseos desordenados del alma, usted no ha entendido que usted ha sido diseñado para vencer y no ser vencido. Hágase esa pregunta: ¿por qué estoy siendo vencido? Por lo que hoy llamo debilidad, que la Biblia no lo llama debilidad, la Biblia lo llama desorden en el alma, desorden en la concupiscencia, en los deseos carnales. Usted, si se está dominando o permite ser dominado por los deseos carnales, es esclavo de eso. Y por eso es que no puede permanecer en un lugar, porque le pinchan un piecito, se duele, se deja llevar por el enojo, y el enojo lo lleva a irse del lugar que Dios lo puso. Se achisma con un hermano y se va del lugar que Dios lo puso. Entonces usted tiene que entender que usted es hijo de Dios, que usted es heredero, que usted es, aleluya, beneficioso de todo lo que le pertenece a Dios. Que Dios, aleluya, en cambio le ha dado el Espíritu Santo, las arras del Espíritu, para que usted pueda vencer, aleluya, los deseos carnales que se manifiestan y se quieren manifestar en nuestras vidas. Usted le está quitando el poder al Espíritu Santo. Hay adoradores que dicen: ven, ven, Espíritu de Dios, ven. Que dicen: he recibido poder. Pero no hay una señal, no hay una manifestación. El poder te da dominio propio. El poder te da para tú dominar a uno que es más poderoso que tú, que se llama Satanás, cuando tú no tienes a Cristo. Nosotros no podemos ignorar el poder de Dios.
Nosotros no podemos ignorar el poder de Satanás. Satanás tiene poder, pero un poder limitado. Amén. Pero nosotros, dice Pablo, no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para dominarnos. No me voy del lugar que Dios me plantó hasta que Dios diga. No me muevo de este lugar. No me muevo de la palabra. Permanezco. ¿Qué dijo el salmista? El salmista dijo, los que confían en Jehová, en la palabra, Jehová es Cristo. Cristo es el verbo que es la palabra. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que permanecen para siempre. Aunque Jerusalén tiene muchos montes, aleluya, no hay uno que represente estabilidad como el monte de Dios. Nosotros debemos entender que nosotros tenemos que manifestar lo que es estabilidad. Porque lo que es estabilidad es estar firme, estar determinado, confiar en algo que es nuestra certeza, es nuestra fe. Es que creemos a la palabra de Dios. No me muevo hasta que Dios diga. No me muevo porque la palabra me da seguridad. Amén. Lo contrario a estabilidad es inestabilidad. Los esclavos, representando en esta escritura lo que dice Cristo, son los de doble ánimo. Son los que son inestables. Son los que dicen, hoy le sirvo a Dios y mañana le sirvo al vientre, a mis emociones. Hoy siento la presencia de Dios y le estoy sirviendo a Dios y mañana me estoy embarrando en el pecado. Hoy recibo las arras del Espíritu en un servicio poderoso. Y recibo en sacos llenos de roto, donde se pierde todo lo que es herencia de Dios. Usted no sabe que eso le está pasando a miles y miles de personas, porque no voy a decir creyentes, miles y miles de personas dentro de la iglesia que están recibiendo en sacos llenos de rotos, que Dios está, aleluya, como fuente de toda bendición, derramando bendición. La gente recibe la bendición, pero hay un roto en el saco y se pierde. Entonces nosotros debemos entender, número uno, Pablo dijo, envío a Timoteo, mi hijo, identidad, sé quién yo soy, sé lo que porto, sé lo que tengo en Dios, conozco mi destino profético. Amén. Estoy estable en la casa, en el lugar que Dios me puso. Número dos, dice, Timoteo, mi hijo amado. Escuche esto, interesante. Mi hijo amado. Número uno, Timoteo permitió que Pablo lo amara. Le mostrara el amor, porque el amor se muestra. El amor no se dice. El amor se muestra, no se dice. Tú me dices, te amo, muéstramelo. ¿Qué dice Cristo? Tú me amas, muéstramelo. ¿Cómo? Guardando mi palabra, guardando mis mandamientos. Pero la gente le dice, Dios, yo te amo, pero no son capaces de guardar la palabra, de vivir la palabra, de seguir la palabra.
Entonces, si tú amas a Dios, tú se lo tienes que mostrar, porque Romanos 5:8 dice: mas Dios mostró su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, que aunque nosotros éramos pecadores, que aunque nosotros le dimos la espalda, que aunque nosotros fuimos infieles, Dios permanece fiel y envió a su Hijo para salvarnos, por amor. Lo mostró con hechos, no tan solamente lo dijo, porque mire que yo he conocido gente: pastor, yo lo amo, y después me están metiendo el cuchillo. Pastor, yo lo amo. Pastor, yo soy fiel, y después me están traicionando. Reciben los beneficios, luego de los beneficios se van. Cuando llegan a las iglesias, llegan en cero. Desordenado, destruido, Dios los restaura a través de mi vida y después se van. Después dicen: no, es que voy a cambiar de iglesia. No, es que el pastor tiene la culpa. No, la culpa la tiene usted. Son esclavos y no son hijos. Seguimos. Amado. Usted sabe lo que dice Juan: nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando una persona experimenta el amor de Dios número uno cubre multitud de faltas, y el amor de Dios nos marca de tal manera que lo que nosotros recibimos de Él, entonces después lo damos. Entonces no se puede posicionar a cualquier persona. Él dijo: hijo amado. ¿Por qué? Porque es el que es amado va a mostrar ¿qué? Amor. El que es amado va a dar ¿qué? Amor. El que es amado va a dar lo que recibió. Yo doy por gracia lo que por gracia recibí. Si fui marcado con una experiencia de amor, ahora voy a amar. Ahora el amor se me va a salir por los poros. Voy a amar al prójimo. Cuando el prójimo en su debilidad me ofenda, lo voy a poder perdonar. Voy a poder trabajar con él. Voy a poder, aleluya, respetarlo. Por eso nosotros tenemos 3 palabras clave: amor, respeto y unidad. Si amo a Dios, porque Él me amó, me voy a amar a mí mismo y voy a amar al prójimo. Y si amo al prójimo, lo voy a respetar. Y si lo respeto, puedo trabajar con él en unidad. Porque es que somos diferentes. Los seres humanos son todos diferentes. No hay ni uno que sea igual. Hasta los gemelos, cuando nacen de un solo vientre, son diferentes. Son diferentes. Usted es único. Pero el amor de Dios nos hace ser uno. Nos hace representar al que nos está llamando y escogiendo. A nuestro Padre Celestial, a Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y por último, fidelidad. Él dijo a Timoteo: mi hijo amado, y sobresale, y fiel. Mire, escuche esto. Cuando nosotros hablamos de ser fiel, sobresale la esencia de lo que es nuestro Padre Celestial. Estuvimos diciendo que la palabra carácter o las características significan el que graba, el que lo graba todo. Pero también significa el que marca con una estaca. Dios marca con una estaca la palabra de Dios para que quede profunda en nuestro ser y nosotros podamos ser hijos que practican la verdad. Porque fuimos marcados con la verdad.
Estamos grabando. Usted ahora mismo se convierte en una grabadora, en un niño que está absorbiendo la palabra de Dios. Y yo espero que se quede plasmada en su espíritu para que entonces podamos ver la manifestación de la palabra, de la instrucción a través de su carácter. Escuche esto. Cuando nosotros hablamos de la palabra fidelidad, mire lo que significa fidelidad. La palabra fiel, la palabra hebrea, emet, se traduce con la palabra fiel, confiable. Una persona posicionada que es el representante de Dios, que tiene la responsabilidad de levantar a otro, de cuidar, de proteger. Tiene que tener la característica que tiene que ser confiable. Si yo lo llamo a usted, yo le digo, yo le voy a decir algo a usted y esto es confidencial. Mire, guarde confidencialidad. Si usted me dice, pastor, le voy a hablar algo confidencial, yo debo guardar confidencialidad. Que eso quede entre nosotros. Un hombre me dijo, pastor, lo que usted me está diciendo, muere conmigo. ¿Por qué? Porque el hombre posicionado por Dios tiene que ser confiable. No puede ser bochinchero. Se le dice un secreto y la iglesia lo sabe. Ese es el problema más grande que hay en las iglesias. Que se le dice a uno y el otro le dice, oh, te voy a decir algo que me dijo el pastor, pero no se lo digas a nadie. Y después ese se lo dice, oh, tú sabes una cosa que me enteré, que me dijeron esto, pero por favor, no se lo digas a nadie. Cuando vemos la iglesia completa lo sabe. Mire, si usted tiene dominio propio, tiene que guardar la más pequeña en su cuerpo, que es la lengua, pero la Biblia dice que es la que hace que se encienda un fuego completo. Con la misma lengua que adoran, matan al hermano. Con la misma lengua que bendicen, maldicen al hermano. No sea lengua y largo, no sea bochinchero. Usted tiene poder para aguantar su lengua. Hoy el pastor dice, bueno, tengo que predicar duro para que usted vea que no soy blandito. Para marcar en su alma la palabra de Dios. Amén. Mire esto. Confiable. Una persona segura, digna de confianza. Y añade, y el amén, así sea. Wow. Una persona que es fiel con el otro no es capaz de engañar ni traicionar a su ser querido. Un ser humano que es fiel acepta su compromiso y lo cumple. La fidelidad es un valor moral que hace que el ser humano cumpla su palabra. Y termino. Versus la lealtad, que significa firmeza, consistencia, certeza, aquello que es permanente, firme y duradero. Yo espero que el carácter de Dios, de Cristo, sea plasmado en su alma y que en este año 2024 usted se parezca más a Cristo. Que usted le permita al Espíritu Santo plasmar características de nuestro Dios en nuestra vida y que nosotros lo podamos ver y la gran multitud que nos está mirando pueda ver a Cristo marcado en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro ser y que puedan decir, aleluya, como dijo Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo, y que el mundo y la multitud pueda ver a Cristo en nosotros y que puedan ver un escudero de Dios posicionado en la tierra para representar a Dios en todo momento, en un estilo de vida donde vivimos la palabra de Dios.